Saludo a nuestro buen amigo, el doctor Alfredo Jalife. Te mando un abrazo, doctor. ¿Cómo te va? Buenas Muy noches. bien. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un boletín de terrorismo interior que alerta en torno a la posibilidad de actos violentos por parte de personas motivadas por sentimientos contra el gobierno después de la elección del presidente Joe Biden. Sin mencionar una amenaza en particular, se afirma que reina un ambiente amenazador acentuado en todo Estados Unidos, el cual cree que persistirá en las próximas semanas. Algo que pues tú has venido adelantando desde hace meses, doctor, que la cosa se ha descompuesto de fea forma en nuestro país vecino del norte. Bueno, mira, era de esperarse mientras no se den negociaciones serias entre las dos partes que contendieron, al menos que lleguen a un acuerdo, etcétera, lo cual yo siempre lo he dicho, a nosotros como mexicanos nos conviene la armonía en Estados Unidos, porque tenemos, no se saben bien las cifras, se maneja entre 35 millones y 55 millones, que a mi juicio están subreportados poblacionalmente y están subrepresentados políticamente, porque los mexicanos de allá, no, bueno, tienen el canal chayotero de siempre, ¿no? Pues imagínate donde está Jorge Ramos, donde está Belenguas, con cuño de Krausito, nada más imagínate los niveles, ¿no? Etcétera. Entonces, no hay un canal mexicano o una conexión mexicana propiamente dicha. Por ejemplo, Ramos está con Jaime Sabán, que está quebrado, eso cualquiera lo sabe, que además él tiene otros intereses que no necesariamente son los mexicanos, etcétera. No me quiero meter más a eso. Y ya no se diga la conexión que tienen con Televisa en México. Ahí está Krausito, Loretito, ya salieron ahí con payasos, circos, etc. Estamos hablando de cosas serias. Entonces los mexicanos sí necesitan un vínculo de comunicación muy importante para primero estar más representados de lo que lo son ahora. Mira, hay un dato importante. Pese a que Trump inició muy mal con nosotros, incluso nos denostó como ciudadanos mexicanos, al final él lo consiguió, y hay que reconocérselo al presidente López Obrador, consiguió diluir su vino, ¿no? Lo calmó. Y eso, pues, naturalmente, eso tiende a tranquilizar y a tener excelentes relaciones. Mira, tan es así que en California los mexicanos votaron a favor de Biden y obviamente de Kamala Harris, que es californiana. Pero en Texas votaron a favor de Trump. Eso es muy interesante. Esos dos datos, esos te marcan que no hay un buen rumbo del electorado mexicano, sino que se mimetiza con el estado en donde cohabita por ese temor que siempre tiene el migrante. Dicho esto, hay un dato muy, cuando se ve la foto oficial de Biden en su oficina oval, que conocía muy bien Mónica Lewinsky, como tú recordarás, y también Cedillo, que lo hicieron esperar, ¿te acuerdas? Cuando Mónica Lewinsky estaba con, ¿cómo se Bill llama? Clinton. Con Bill Clinton, ahí estaba esperando Cedillo afuera. Conste que te estoy dando datos duros, ¿eh? Bueno, fíjate que me llamó mucho la atención el busto que puso de César Chávez el presidente Biden. Y eso es magnífico. Obviamente eso nos congratula. Y luego la nieta de César Chávez, el gran activista mexicano, agrícola, ya que tenga el mayor busto detrás de él, eso habla muy bien. Seguramente se lo susurró al oído Kamala Harris. ¿Por qué? Porque el voto mexicano pesa mucho. Los mexicanos van a decidir la próxima elección en Estados Unidos. Es muy importante que lo tengamos. Entonces, mira, ante esta situación, tenemos un trilema en Estados Unidos, te contesto rápidamente. Uno, desgraciadamente lo que estamos viendo es la tendencia, que pueden ir a algo así como un totalitarismo monopartidista de parte de los demócratas, que sería un grave error a mi juicio, porque eso alentaría tanto el segundo como el tercer escenario que voy a manifestar. Primero, con un monopartidismo excluyente, muy maniqueo, cuando la contraparte tuvo 78 millones de votantes. Es decir, no es una cosa menor. Y luego el mismo Trump, que hoy lo están también exorcizando, con un neomacartismo
y neomaniqueísmo, como yo le llamo, pues puede afectar mucho a Estados Unidos. Porque mira, aquí si no derrotas al enemigo, pues vas a ir al segundo escenario. Ellos ahorita están tratando de acabar con Trump. Dato al corte de caja de ahora. Ya se les cayó el segundo impeachment. Ya se les cayó. No tienen los votos para ello. Ya los republicanos hicieron una prueba interna encabezada por Rand Paul, que es un senador muy cercano a Trump, y ya se dieron cuenta que no tiene los votos necesarios. Bueno, esto, mira, más que un segundo impeachment, ¿cómo vas a hacer un segundo impeachment contra alguien que ya no está en el poder? No se trataba de eso. Lo que pasa, estaban buscando los demócratas, porque ellos tiran a maximizar, como cualquier persona que está en una contienda. Tú tiendas a maximizar. Yo estoy explicando psicológicamente cuál es la postura de los demócratas. Y si no se te da, bueno, pues le vas bajando. ¿A qué le estaban tirando? A la convicción, a hacer de Trump un convicto que quedara fuera de la política de por vida. Sí, ok, vamos a ver ahí ese subescenario. Quitas a Trump y ¿qué haces con el trumpismo? Exacto. Ahí queda el trumpismo. Ese es un problema serio que ya tienen que buscar demócratas y los republicanos, tienen que buscar un centro de gravedad, de equilibrio entre las dos fuerzas que contendieron. Y ahí es donde yo veo, el mismo presidente Biden hablaba un término que me gustó mucho, que lo voy a traducir casi textualmente al español, que él habla del uncivil war. Fíjate qué interesante término, ¿no? De la guerra incivil, que no existe en español, pero ahorita vamos a hacer un poco laxos y lo traducimos textualmente. Es decir, Estados Unidos sí está al borde de una guerra civil. Eso hay que decirlo abiertamente. Y naturalmente nosotros como mexicanos tenemos que estar pendiente de todo lo que suceda ahí. Ese sería el primer escenario. Segundo escenario, y yo lo he estado manejando, es la secesión de Texas. Es decir, el futuro de Estados Unidos se va a decidir en el sur, ya no va a ser en el norte. Se va a decidir en el primer Producto Interno Bruto que tiene California, que es demócrata, donde los mexicanos somos mayoría, y segundo, en Texas, donde los mexicanos ya son mayoría, pero son subreportados por la Oficina del Censo, pero que nada menos es el segundo Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y tú te estarás dando cuenta de lo siguiente, de que ya empezó la migración de ciertos grupos muy importantes, tipo el de Tesla, de Elon Musk, que está dejando Silicon Valley, que está en California, feudo demócrata, y se está yendo a Texas, que es un feudo republicano. Y te doy la noticia, hoy un legislador donde ya inició la enmienda para la independencia de Texas. Es dato de hoy lanzan esa iniciativa para un referéndum que en estos momentos se va a votar el 3, la elección federal de noviembre, es decir, al año. Fíjate lo que son las cosas. Y ahí decide la población. Acuérdate que Texas ya fue independiente. A veces nos olvida eso. ¿Por qué tiene la famosa estrella única, Lone Star? ¿Tú lo ves? ¿Por qué razón? Porque ya fue independiente, así de fácil. Claro. Entonces, están pidiendo de nuevo al retorno de su independencia. Eso es muy delicado, no son cosas. Quizás también, mira, los dos están yendo a extremos, los dos bloques, para negociar mejor. Esa es una opinión. La otra es que no negocien bien y vamos a el tercer escenario, y estás hablando de la balcanización de Estados Unidos, una guerra civil. Bueno, esto viene a colación con lo que acabas de leer del Homeland Security. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿cuándo sería la independencia de Texas? Eso es muy importante decirlo. Sería hasta el 2026. Porque si votan los tejanos a favor de su independencia el próximo noviembre de este año, pues naturalmente se van a dar todas las adecuaciones ad hoc para precisamente pues ya separarse. Que además Calexit, tú lo sabes, California tiene también su plan de separación y en varias maneras, incluso uno de ellos es hasta discriminativo de los mexicanos. ¿Y por qué es tan importante California? Porque pues nada menos tienen al Silicon Valley, donde ahí está el GAFAM, ya sabes, el Google, Amazon, Facebook, Apple y luego Microsoft, aunque Microsoft no está en Silicon Valley, se encuentra en Seattle, pero tienes a Twitter que es muy menor. Pero el problema con Twitter es que desde el punto de vista político es muy letal, porque tú con pocas palabras puedes aniquilar al enemigo. Oye, doctor. Por eso tienes que Twitter
hoy está combatiendo a la 4T y básicamente al presidente López Obrador, que te lo digo, empezaron conmigo. ¿Por qué? Porque quien controla Twitter en México, yo lo demostré, son Enrique Krause Kleinborg, Calderón y Loretito. Son los que están controlando hoy Twitter en México. Yo incluso he dicho, si eres de la 4T, pues obviamente tienes que salirte de Twitter, no puedes estar ahí, porque le estás abonando al enemigo, y obviamente los vamos a aplastar en las elecciones de julio, eso que no quede la menor duda.